el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Master System, cómo la hemos preparado y cómo la hemos pintado en azul y cómo le hemos colocado también las letras de Power, cómo le hemos hecho estos detalles a estos botones, que es muy sencillo. Y una cosa que explico es porque mezclo un color monocapa con un color bicapa y hay que tener una cosilla en cuenta que al final me pasa a mí. A ver, que esto está mojado, no sé si se apreciará bien aquí, pero aquí me sale una pequeña huella. Luego pondré unas fotos y quedaros a verlo y así entenderéis el por qué pasa. Se ve aquí un poquito más oscuro que en el resto, pero es apenas inapreciable. Acerco la cámara, ¿veis? Pues durante el tutorial está la explicación del por qué pasa. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Master System 2 de color azul clarito, ¿vale? Modelo sencillo de desmontar, modelo sencillo de preparar y de pintar, ¿vale? No voy a poner montaje ni desmontaje, la vamos a pintar en un azul monocapa. Monocapa es que el color lleva el brillo incorporado, ¿vale? Un blanco cualquiera de una furgoneta, por ejemplo, o un blanco cualquiera que tengáis por casa, le añado, bueno, por casa, de los que se dediquen a pintar, ¿vale? Se le añade un poquito de azul, ¿vale? Y lo he hecho algo clarito. Es un color que en teoría ya lleva el brillo incorporado, pero con el tiempo perderá el brillo, así que nosotros lo vamos a pasar a bicapa. Muy fácil, solo metiéndole luego una capa de barniz. Explico. Para meterle esa capa de barniz tenemos que asegurarnos de que está muy bien seco, porque la historia que voy a contar ahora más de uno le sonará que haya pintado. Ese color de brillo incorporado, si no seca bien, al 100%, cuando le tiremos la capa de barniz encima, ¿vale? Se agrietará. ¿Por qué se agrieta? Porque la pintura de abajo está tierna, porque la pintura de abajo tiene que respirar. Tienen que evaporar los disolventes de esa pintura y lo que hace es agrieta y estalla la otra y se ven muchas grietas. Y recuperar esas grietas hay que llegar luego abajo. Cuando digo abajo es al plástico otra vez, para que no se marquen, porque si no siempre se van a marcar, ¿vale? Bueno, dicho eso, en el proceso yo creo que quedará más claro, ¿vale? La pintaremos de azul clarito y dejaremos secar 1 o 2 días, 24 o 48 horas, asegurarnos bien. Para asegurarnos bien clavaremos la uña, ¿vale? En varias zonas, y cuando no se marque, cuando la pintura esté bien seca, ya será cuando le aplicaremos el barniz, ¿vale? Le añadiremos las letras y al mando le pondré estas pegatinas que antes hacía harto cube y ya no da señales de vida. Ya espero que esté bien, que no le haya pasado nada y bueno, es la última que me queda, así que por eso vais a tener suerte y va a ser la última Master System que me veáis hacer, ¿vale? De momento. Irá azul clarito, le pondremos la pegatina de Sonic, no sé si le añadiré algo más a la consola, de momento está por ver. Al mando de atrás le lijaremos las letras, esta tapa la puliremos, que al extraerla tener mucho cuidado, ¿veis? No se ha roto ninguna patilla. Miraos algún tutorial de los que tengo yo que tiene que salir hacia atrás, ¿vale? La tiramos hacia atrás, levantamos esta pestaña y la introducimos dentro y ya desde aquí la extraemos, ¿vale? Y a los botones le echo un detalle, ¿vale? Pondré ahora unas fotos y si puedo algún pequeño vídeo, muy sencillo, ya que las letras de pause van en color rojo, ¿vale? A estas líneas que sobresalen hacia arriba las he pintado de rojo y le he rellenado el botón de Power, la hendidura de color rojo, he dejado secar, he lijado, he limpiado y lo que vamos a hacer es barnizar encima para proteger y que quede dentro el color. Y creo que puede ser un detalle que le puede dar a toda la consola un plus, ¿vale? Siempre que vayamos a preparar una consola y ya con esto ya cambio, ¿vale? Mirad, por ejemplo, esta. Tiene aquí unas rayadas, tiene aquí unos desperfectos, ¿vale? Ya aprovechamos y esta zona las tenemos que... Si la consola la vamos a lijar con lija 1200, pongo un ejemplo, aquí tendremos que lijar más duro, más fuerte, con lija 800, lija 600. Menos de 600 yo creo que nos puede dejar algún tipo de raya, ¿vale? Para recuperarle, digamos, toda la forma y esos desperfectos que pueda llegar a tener la consola. Que mucha gente me dice que estoy haciendo sacrilegios, etcétera. No le puede gustar a todo el mundo, pero
habrá quien quiera tener la consola así en este estado. Yo las tengo originales. Yo las tengo originales en muy buen estado. Pero claro, yo si una consola no está en estado de 9 de 10 o 10 de 10, la verdad no me... Para mí, para mi colección, pues no me sirve. ¿Vale? Y entonces, bueno, voy haciendo estas cosillas que también me gusta tener un poquito de todo y decorar mi game room, digamos, ¿vale? Bueno, dicho eso, me pongo a preparar la pintura, ¿vale? Y ya nos veremos en la cabina aplicándole el color. Vale, una vez ya preparada para pintar, ¿vale? En los soportes, etcétera, vamos a tener en cuenta un par de cosillas, que es lo que voy a explicar y ya luego me pondré a pintar, ¿vale? Sobre todo la rejilla, ¿veis? Yo la dejo más o menos libre para pintar ahí, por dentro y por fuera. Zona de alojamiento de cartucho. Si os fijáis, mirad la pieza como la he colocado, ¿vale? Sé que soy muy pesado en eso, pero es importante. Es importante porque luego nos pueden quedar algún goterón y no es lo mismo que nos quede por aquí, que lo podamos recuperar, ¿vale? Que nos quede de aquí para adelante, que es una zona muy visible y no va a quedar bien. Lo más recto posible o inclinado un poquito para atrás. Sé que la otra está inclinada para un lado, pero bueno, tampoco... Como hoy le vamos a dar suave, porque no debemos olvidar una cosa. Este color, ¿vale? Aunque lo veáis azul, la base es blanca. Pasar un plástico negro a un plástico blanco, a un color blanco, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ir suave, ¿vale? No tenemos que tener prisa ninguna. Yo he hecho la mezcla y he esperado, siempre espero la agito, etcétera, unos 5 o 10 minutos antes de usarla, ¿vale? Al ser blanco, estas letras o los cantos se nos va a abrir, así que tenemos que ir primero dando una capa suave. Diréis, hostia, qué bien que cubre, etcétera, etcétera. Sí, pero no, ¿vale? Que no se olvide que sigue siendo blanco el color. Bueno, la base, digamos, ¿vale? Y vamos aplicándole. ¿Por qué digo que sigue siendo blanco? Porque lo mismo en los cantos vivos se nos abre un poco. Ahora solo la vamos a mancharla bien, por eso, ¿vale? Vamos tirando, he apagado el compresor para que no salte ni estropee el vídeo. Bueno, vamos a dar un poquito más de caña. Pero mirad la presión de aire que utilizo, mínima. Alojamiento del cartucho. Vale, vamos pintando. Esto ya estaría, digamos, para dejarla secar. Bueno, secar, dejar esperar los 10 o 15 minutos. Ahora la estamos viendo muy bien, pero puede ser que cuando volvamos de aquí a los 10-15 minutos en estos cantos vivos, nos tendremos que fijar muy bien. Se ha abierto la pintura un poco, ¿vale? No cargar, porque si cargamos mucho, sí, hostia, qué bien nos está quedando, etcétera, pero se nos va a abrir y se nos va a marcar luego. Ahora sí que vamos a dejarla aquí. Yo voy a poner ahora en breve la cámara rápida. Solo os digo dónde hay que tener más o menos precaución, zona de rejilla y aquí, en estos cantos, que cuele bien la pintura. Que yo lo que siempre hago es le pego primero, digamos, para que me entendáis, un pulverizador a estas zonas, ¿vale? Las zonas de las letras también, que luego las rayaremos al contorno. Y ya nos liaremos a pintar. El mando no lo voy a poner porque no lo creo muy importante. Yo le voy a dar una manita buena y ya luego, cuando deje pasar 10-15 minutos, terminamos y os doy la explicación. Una vez han pasado ya 10-15 minutos, vamos a aplicarle la capa final. Mirad las letras de Sega. No sé si se podrá apreciar. ¿Lo veis que están más negras? No ha entrado bien la pintura, ¿vale? Así que tenemos que tirar ahora un pulverizado muy fino ahí y luego la capa gorda. Esto es a lo que yo me refiero. Se deja secar y ahora mismo no lo estáis viendo como lo estoy viendo yo, pero, por ejemplo, todos estos cantos se han abierto un pelín, ¿vale? La zona de las letras, la zona del canto, ¿veis? Todo lo que se marca, la zona de la rejilla, veréis, hay zonas que se ve, mira, aquí está negra, todavía, no ha entrado. Por eso es muy importante lo que digo de dejar esperar 10 minutos, 15 minutos que la pintura siente para ahora volverle a meter. Y yo lo primero que voy a hacer ahora, ¿vale? Voy a colocar la manguera y voy a soltar el compresor para que no suene. Por ejemplo, ¿vale? Zona de rejilla y las patillas. Vale, pues le damos un repaso.
¿vale? Que pille incluso a los cantos vivos. Espera, que tiene mucho aire. Vale, ahora. Vale, cantos vivos. Que le ha costado entrar la pintura. Dejamos aquí, ¿vale? El mando igual a la zona de las letras de Sega, solo. ¿Veis? Dejamos. Vamos inspeccionando, digamos, las piezas. Aquí, ¿qué es lo que nos ha podido faltar pintura? ¿O se nos puede abrir? Pues le pintamos a los contornos, ¿vale? Una pasada. Se deja. Delantera igual. ¿Dónde podemos tener los problemas para abrir? Botón. Zona de rejilla por fuera. Zona de rejilla por dentro. Le metemos. Y otra a los cantos, a los filos. Zona interior de cartucho. Vamos pintando por zonas. Tranquilos que no se va a secar la pintura. No se nos va a secar y nos va a admitir otra capa, ¿vale? Y ahora que ya he dejado la última, le doy aire y vamos a pintar ya la primera. Conecto el compresor y lo pongo a cámara rápida. Ha pasado unos 20 minutos desde que la hemos pintado, ¿vale? Y mirar toda la suciedad que le ha caído, ¿veis? A ver si lo puedo enfocar bien con la cámara y lo podéis apreciar, ¿veis todos estos puntitos? Esto es polvo que ha caído encima de la pintura. Polvo o suciedad, como queráis llamarle, ¿vale? Esto al día siguiente lijaremos finamente con lija de 1200 y se barnizará encima. Y no se notará nada, y si nos vuelve a caer alguna pequeña suciedad, se pulirá, ¿veis? Ya las letras de Sega bien cubiertas. De todas formas, las lijaremos para sacarle el color. Y las letras de control, ¿vale? Que ha entrado bien la pintura, esta vez sí, en la rejilla. Parece una tontería eso que digo yo de esperar 10, 15 minutos, ¿vale? Pero la verdad que se nota, no sabéis lo que se llega a notar en el acabado. Si queréis hacer una prueba, pero no la recomiendo porque si no tendréis que repintar la pieza, pero se nota muchísimo, ¿vale? Esto sería un acabado, ¿vale? No lo he cargado mucho, le podría dar algo más para que brillase más, pero no me ha interesado, digo, ¿para qué? Para correr el riesgo de que se me abra. Contra más cantidad de pintura le tiremos, más riesgo corremos de que nos arrastre y nos abra los cantos. Así que como lo vamos a hacer en 2 veces, más vale prevenir que curar. La hemos dejado lisita y ya el próximo día se le aplicará el barniz. No sé si lo haré, supongo que haré un barniz liso, un barniz sin teñir y sin nada, sin perlado ni nada, ¿vale? Para que quede este tono. Se le añadirá el sticker de Sonic. Aquí al mando se lijarán las letras de aquí, de aquí, de allí, se le colocarán y listo. Bueno, pues una vez ya lijada, ¿vale? Le acabo de colocar las letras transfer en blanco, ¿vale? Estas, no sé por qué, pero cuestan menos ponerlas blancas que las negras, ¿sabes? Se desprenden más fácil del papel. Lo único que hay que tener cuidado porque son muy finas, ¿vale? Pues le hemos puesto ya los stickers, la he lijado bien y la voy a colocar otra vez en el soporte y la vamos a barnizar, ¿vale? El mando igual, le lijé las letras, el logo de Sonic. Y quería explicar una cosa, ¿vale? Porque no... Bueno, era un color monocapa, dijimos, ¿vale? Hay que asegurarse que está bien seco, clavamos la uña, está perfectamente seco porque ya lleva unos días. Vamos a pasar un color monocapa a bicapa. La mezcla que hemos hecho, he pillado un blanco monocapa y le hemos añadido un azul metalizado. Bueno, un azul bicapa. ¿Se pueden mezclar? Se pueden mezclar siempre que la misma base disolvente, acrílica o base agua sean iguales. Se puede mezclar. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Cuando mezclamos un color sólido con un color metalizado, normalmente los metalizados tienen una trama, ¿vale? Por eso se llama metalizado, porque tiene metal, partículas metálicas o plata, como le queráis llamar, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo he lijado muy fino, he lijado con lija 2000 y como mucho le he metido lija 1200, no 800. ¿Por qué?
Porque si le metemos lija de 800, lo que podemos hacer, no nos vamos a dar lo mismo cuenta cuando lijemos. Vamos a lijar, pero al aplicarle el barniz, hostia, hemos roto la trama del color azul que le hemos... No sé si me estoy explicando bien o se me está entendiendo, pero no lo puedo demostrar porque yo he lijado con 1200. Si ahora mismo lijara aquí con 800 y le tiráramos el barniz, la barnizáramos normal, aquí se nos vería azul perfecto. Y en esta zona, como si se notase que hubiésemos arrastrado el azul, se notaría algo más blanquecino, ¿vale? Porque le hemos roto la trama. Las partículas se colocan de una manera y nosotros con la lija lo que hemos hecho es desnivelarlas, digamos. Bueno, es un poco más complejo, pero simplemente es para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Se puede mezclar cualquier color sólido con cualquier color metalizado. Lo único que hay que tener, nos puede hacer unas reacciones, en este caso es a la lija. A la hora de lijarlo, a la hora de aplicarlo, de pintarlo, va a ser igual. Va a ser exactamente igual. Lo único que al lijarlo hay que tener cuidado. Cuando se mezcla monocapa y un color bicapa que yo he hecho para conseguir este azul. Era un azul muy oscuro y lo he mezclado a un blanco. Y vamos a empezar a barnizar, ¿vale? Voy a acercarlo todo lo posible a la cámara. A ver, ¿vale? Contornos. Vale. ¿Veis? A ver si se aprecia el brillo. Vale, sí. Ponemos una y pillamos otra. Vale, parte trasera. Bien mate. Daremos una capa y de aquí 10-15 minutos la siguiente, que yo ya la pondré a cámara rápida, no la grabaré. ¿Okay? Dejamos que se coloque, que asiente bien el barniz. Vamos a darle un poquito más de aire. Parte de arriba, importante tener en cuenta ahora cuando vayamos a barnizar aquí. Estas zonas son las más peligrosas para la pintura, para que no hagamos ningún defecto, ¿vale? Le vamos dando una capita buena. Adentro del cartucho también. El compresor se me está quedando sin aire y por eso se me está quedando la pintura tan gruesa, pero no pasa nada. La siguiente capa la daremos con algo más de aire y ya nos quedará perfecto. Vamos a aplicarle otra, un poquito más de aire y vamos. Vale, parte de abajo, todas las zonas. Vale, una buena capa. Vale, yo dejaré pasar 10-15 minutos, le daré la segunda capa y ya os la enseño montada. Bueno, y ya la tenemos terminada. Montada, ha quedado muy bien. Mirad qué brillo, ¿vale? Brilla mucho más que un color monocapa, os lo puedo llegar a asegurar, y el acabado es mucho mejor. La rugosidad, etcétera, que deja el barniz es mucho menos que un color monocapa. Como le hemos hecho el detalle, aquí que ha quedado muy bien, los botones, la tapa y el mando completamente terminado, ¿vale? Espero os haya gustado, espero hayáis entendido lo que he explicado yo sobre la huella, ¿vale? Que se ve aquí abajo, que ahora pondré unas fotos porque no se llega a apreciar muy bien. He lijado con 1200, ¿eh? Lo que habré apretado más de la cuenta, ¿vale? Y se ha quedado marcada. Es mínimo, hay que fijarse muy bien, ¿vale? No lo vería nadie vosotros porque sabéis dónde está.
y aún así a más de uno le costaría verlo, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a dejar aquí. Agradeceros como siempre todo, el apoyo, y nada, ya simplemente decir que solo habrá una Master System más, y esta vez es verídico. Esta vez, es verdad, solo haré una en dorado. Haré unas versiones doradas de varias, que ya lo vengo anunciando en varios vídeos míos, tutoriales. Haré una dorada de cada. Y luego ya al canal estoy preparando una Play 1 de Metal Gear, que es una prueba. Es una prueba porque en breve haré otra algo mejorada y seguramente la sortee. Voy a preparar un sorteo, etcétera, con el tiempo, tranquilos, ¿vale? Yo ya iré diciendo las bases, etcétera. Una es estar suscrito y otra será hacer un pequeño comentario en el vídeo que yo diga, ¿vale? Cuando ya prepare la consola. Ahora voy a hacer una prueba que la colgaré y la que se sorteará será otra que le intentaré mejorar mucho más, ¿vale? Y bueno, y haré también varias plays. Uno, ya digamos que paso de los 80-90 a los 2000, ¿vale? Haremos Dreamcast, haré Sega Saturn, voy a hacer unas Play 1, varias. Xbox 360 también me tiene que traer mi amigo Ismael. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por todo y hasta luego.